Bien, se los comentaba hace un rato, iniciando el noticiero, la situación de la inflación que sigue y sigue causando serias consecuencias en la economía de nuestro país. Esta vez los salarios reales, lo que usted recibe como sueldo, cayeron en un porcentaje que se puede marcar del 2,2% en junio y anotaron su novena baja consecutiva. Ahí está Ricardo Bustamante, un tremendo economista que trabaja en Capital, un tipo que lleva en sencillo la economía también para nuestro país. Ricardo, bienvenido, un gusto, buen día. Muchas gracias, Sebu, un gusto, y también me uno a las palabras de Yanina, y también, ¿cómo está Yanina? Gusto estar compartiendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yanina, estaba mirando los datos que son increíbles, ¿ah? La tasa de ocupación informal, durante el trimestre abril-junio de este año se ubicó en 27,1%. Y esto aumenta el 1,1 puntos porcentuales en comparación de igual periodo del año 2021. Todo esto es información entregada por el INE. ¿Cómo lo tenemos que leer nosotros hoy día? Este crecimiento del trabajo informal, que puede ser por distintas cosas, por emprendimientos, producto de la pandemia. ¿Qué lectura hacen de ustedes de esto? Bueno, Rodrigo, yo creo que esta es una consecuencia de la falla estructural de nuestra economía, sin duda alguna. Hay que mirarla desde ese punto. Radica, por ejemplo, que el 98% de las empresas formalizadas en nuestro país acceden solamente al 13% de las ventas. Por lo tanto, si ahí no tenemos un problema gigantesco que partir analizando, del cual hacernos cargo, estamos solamente mirando el problema en forma muy puntual. Esto no es efecto solamente de la pandemia, de la crisis económica y de lo que pasa en el mundo. Esto tiene que ver cómo nosotros, a lo largo especialmente de la democracia, hemos ido perdiendo sistemáticamente espacio en las empresas de menor tamaño, y todo lo que se dice del emprendimiento y como una gran oportunidad para que las personas también puedan generar ingresos y tener una vida digna, no se expresa justamente en el momento en que estamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, que la política pública tiene que conversar de otra manera, porque efectivamente tenemos que asumir que hemos tenido un fracaso en nuestro fomento productivo, por ejemplo, que la excesiva concentración económica tiene efectos tremendamente negativos en grandes mayorías de la población del país. Por lo tanto, esto es una oportunidad también, porque cuando tenemos claro y ya no hay más que hablar, cuando tenemos absolutamente clara la falla estructural de nuestro sistema económico, lo que tenemos que empezar a hacer son acciones diferentes. ¿Y qué tipo de acciones podría hacer, Ricardo Bustamante? Porque siguiendo la línea de Yanina y buscando también a largo plazo la mirada a futuro, entendiendo la postura de ella, que es una letanía y una escasez de toma de decisiones hace mucho tiempo. Cuando yo, Ricardo, por ejemplo, te digo que las personas ocupadas informales totalizaron 2.395.933, lo que representa un alza del 14,8%. O sea, esto va en alza. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para ir disminuyendo la informalidad o que los informales entren dentro de esta formalidad? O sea, que tengan seguridad social, que tengan AFP, que tengan salud, Ricardo. ¿Cómo lo podemos aterrizar? Hoy en día, Sebu, es lo que la gente, en general, las economías buscan para incentivar a los productores a que exista una economía más en crecimiento y que todas puedan tener las mismas oportunidades, o que sean bastante similares, que eso es lo que se busca, por supuesto, en la parte económica. Precisamente es con algún incentivo, algún estímulo. Ojo, no un incentivo en que se dé dinero directamente. Hemos visto que eso genera cosas nocivas como la inflación, pero sí otro tipo de estímulos, como por ejemplo menores impuestos para las pymes. Uno puede decir, pero ¿cómo vamos a recaudar menos impuestos si la situación está negativa? Bueno, con menos impuestos se genera que hay un mayor atractivo para poder abrir una empresa. Hay un mayor atractivo para que exista este crecimiento de forma orgánica y que no sea impulsado por dar un dinero a la economía, por estar estimulando de forma constante, sino que genera que exista más gente dispuesta a emprender
y eso también genera que haya más trabajo y que mucha más gente vuelva a la formalidad. Ahora, algo también importante, Rodrigo, es que las condiciones obviamente actuales han incrementado esa brecha. Tenemos una inflación extremadamente alta y sí, la inflación afecta a las pequeñas y medianas empresas especialmente, afecta a todo el mundo, pero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las pequeñas empresas. Y además estamos en una situación en que el menor dinamismo económico provoca que exista menor contratación. Hay incertidumbre, las empresas están ganando menos dinero, menos que antes, y eso implica de que más que estar contratando a gente, incluso se está despidiendo, no solamente en Chile, esto está pasando a nivel internacional, y eso obviamente que impacta que se genere más fuerte este debilitamiento precisamente en la situación actual. Y Yanina, cuando vemos lo que dice Ricardo, también esta variación que existe, si yo te lo llevo a las mujeres y a los hombres, una separación, en este caso en términos de porcentaje, de mujer se subió el 20%, hombres también el 11%, y lo hicieron principalmente en los tramos de 45 y 54 años, pero la ocupación informal más alta del trimestre se evidenció en los tramos de 65 años y más, Yanina. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de un dolor profundo que tiene nuestro país y que tiene América Latina con respecto a la incorporación a la economía de las mujeres. Somos tremendamente aportativas, pero finalmente esta pandemia nos retrasa 10 años económicamente, pero necesitamos acciones que en el tiempo puedan efectivamente incorporar a las mujeres. Hoy día tenemos problemas estructurales con nuestros sistemas de cuidado. Por lo tanto, las mujeres trabajan doble jornada porque están efectivamente al cuidado de los hijos y de los adultos mayores y las personas con discapacidad en sus casas. Y eso, el Estado no se ha hecho cargo de eso durante muchos años. Por lo tanto, la economía pierde cuando las mujeres están en la informalidad. Es mucho más golpeador la informalidad para las mujeres que para los hombres, por toda la carga que además social las mujeres chilenas en este caso tienen. Entonces, bueno, las cifras dicen de una falla estructural tremenda de nuestro sistema. Mire, Rodrigo, hablando un poco de lo que pasa con nuestra política, las escuelas de economía tienen mucha responsabilidad con esta omisión de la falta de participación de las empresas de menor tamaño sistemáticamente a lo largo de la democracia. Y lo hemos hablado con Yanina, con Ricardo hace mucho tiempo, la escasez de falta de educación económica en nuestro país desde abajo. El respeto por los roles, por los trabajos, por la creación de las pymes, la educación, el valor del dinero, el cómo invertir, el cómo ahorrar, qué hago con mi plata. Y eso hoy día lo hemos desnudado muchísimo y la pandemia te llevó a eso también. A la escasez también de herramientas que tenemos para manejarnos económicamente. Hoy día, Ricardo, por ejemplo, también las estadísticas te marcan que los sueldos reales bajaron el 1,6% en lo que va de este año. O sea, bajó también el poder adquisitivo de la gente producto de la inflación, ¿no? ¿Cómo se puede entender eso? Efectivamente, a medida que más sube la inflación y lamentablemente los ingresos no suben de forma simultánea a la inflación, y hoy en día es difícil encontrar que empresas, de hecho, que vayan de forma simultánea, lamentablemente eso genera que la brecha se expande, de que lo que el día de ayer me alcanzaba para la compra del supermercado, mañana ya no me va a alcanzar. Y eso impacta fuertemente y eso básicamente es que el salario real esté disminuyendo. Todo lo que tenga la palabra real incorporada en términos económicos es porque se está incorporando la inflación. Por lo tanto, incorporando la inflación, tenemos que los sueldos están cayendo, lisa y llanamente. Eso es extremadamente negativo por dos cosas. Y lo que está pasando acá son principalmente estas dos situaciones. Uno, la elevada inflación genera que nosotros compremos menos, todos nosotros, porque obviamente cambia este poder adquisitivo real. Pero además de eso, genera menos oportunidades. Por lo tanto, las familias que podrían tener un ingreso porque estaba trabajando algún miembro de la familia, u ojalá la gran mayoría de los miembros de la familia, hoy en día hay mayor posibilidad de perder la pega, de perder trabajo. Hay menos posibilidad de encontrar un trabajo nuevo, de tener un crecimiento, de tener mayores sueldos. Y eso genera un impacto mucho más fuerte que lamentablemente con la situación económica actual se genera una brecha mucho más fuerte y, como bien también decía Yanina, va evidenciando algunas brechas más estructurales que también ha tenido, por supuesto, la economía local y la economía sudamericana, sin lugar a dudas. Yanina, hablabas de algo que ratificaba Ricardo y que estamos absolutamente de acuerdo, y esta necesidad de buscar oportunidades, de ayudar, de entregar la mano, de generar estos espacios para que la informalidad también tenga sus respaldos. Pero acá, por ejemplo, ¿cómo se puede solucionar en corto plazo
la seguridad social, hay gente que no tiene AFP, hay gente que no tiene salud, hay gente que trabaja por la plata diaria, ¿sí? Diaria, hay gente que trabaja por la plata mensual y ahí queda. Y si tiene que tener otras necesidades respecto a estos seguros sociales, se encuentra con las manos vacías. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tenemos que tomar decisiones y decisiones que efectivamente puedan fortalecer, por ejemplo, las empresas de menor tamaño para una mejor contratación y mejores sueldos. Tenemos que cambiar nuestro sistema previsional porque muchas personas no confían en el sistema de AFP, por lo tanto prefieren siempre la informalidad, y esto se ha incrementado este último tiempo y esa es una discusión que tenemos que dar. ¿Qué sistema de previsión social y de seguridad social son lo que quieren los chilenos efectivamente para poner su dinero? Por lo tanto, la informalidad hoy día hay trato, mucho trato, para no pertenecer a la AFP porque no hay confianza. Por lo tanto, ahí hay algo que también tenemos que resolver. Y tenemos que decididamente desde la política ver si realmente vamos a desconcentrar el mercado, vamos a priorizar espacios de comercialización para las empresas de menor tamaño. No ha habido ningún ministro de Hacienda y Economía en toda la democracia que haya parado y frenado la caída intensa que han tenido las empresas de menor tamaño en participación de mercado. Fíjese, Rodrigo, que en el año 90 teníamos un escuálido 25% del mercado. Si nosotros hubiésemos mantenido esa participación en ventas, diríamos que hoy día tendríamos 60.000 millones de dólares en venta a las pymes, pero eso lo perdimos sistemáticamente. Y nadie frenó esto. No lo frenaron los ministros, no lo frenaron los gobiernos, no lo advirtieron las escuelas de economía tampoco. Por lo tanto, aquí hay una serie de omisiones, de status quo, que nos tienen en esta situación. El 98% de las empresas formales participan en el 13% de las ventas. ¿Cómo no va a incidir eso en los salarios de la gran mayoría de los chilenos y chilenas? ¿Cuánta fomento productivo ha gastado nuestro país y hemos perdido sistemáticamente mercado? Por lo tanto, si hoy día no somos capaces de hacer las cosas de manera diferente y poner el foco efectivamente en el desarrollo del emprendimiento de las empresas de menor tamaño, esta situación se va a seguir agudizando y nos espera un 2023 muy complejo. Por lo tanto, hacer las cosas diferentes es el llamado y el compromiso. Absolutamente, seguir progresando. Ricardo, ¿qué análisis hacemos tú hacías el análisis de la inflación respecto a los sueldos, un balance general? ¿Qué mirada nosotros tenemos? Porque hay gente que todavía no le logra tomar el peso a la variación del valor del dólar acá en nuestro país. Que llega a 1.000, que baja a 900, que un día sube 30 pesos, que el otro día baja 20 pesos. ¿Qué significa en términos del bolsillo nuestro esta variación permanente en el dólar, en lo que nosotros compramos? Si vamos a la feria, si vamos al supermercado, si tengo que pagar el colegio. ¿Qué relación tiene este movimiento tan como un electrocardiograma del dólar acá claramente en nuestra plata, Ricardo? Qué buena analogía hace vos, casi como un electrocardiograma, y de hecho con la volatilidad que ha tenido ha aparecido bastante. Lamentablemente, como economía muy importadora de bienes A ver, bien sencillo, el índice de precio al consumidor, que hoy en día está en 12,5%, que es la inflación de todos nosotros, se saca esa inflación de una canasta de bienes y servicios. Dentro de esa canasta de bienes y servicios, el 60% de los bienes son bienes importados. ¿Qué implica eso? Que ya tiene un impacto por tipo de cambio. Si el dólar sube, quien esté importando el producto va a estar con un costo mayor, única y exclusivamente por tipo de cambio. O sea, ya tiene un costo cambiario mayor. ¿Cuál es el problema? Que él no puede ofrecerlo al precio anterior, porque obviamente la gente no va a tener los menores márgenes de utilidad, probablemente se va a comer todo el margen de utilidad, y eso impacta en que después la inflación suba. Y eso se ve muy bien reflejado, y lo hemos hablado con nuestros clientes en Capitaria, se ve muy bien reflejado en que el índice de precios al productor, ojo, al productor, hoy en día está en 22%, y el índice de precios al consumidor en 12,5%. Hay una brecha muy grande entre el costo que tiene el productor y el costo que tenemos todas las personas al ir a comprar, o el precio que compramos los productos. Y ese costo mayor, el impacto es principalmente fuerte en las pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde se ve el impacto? Se ve en los productos importados, pero también al ser Chile un país largo y angosto, lo que se genera es
que tengamos mucho transporte. Y lamentablemente también importamos la gran mayoría de las gasolinas y del petróleo, y que también están con un precio mayor y llegan a un precio más elevado. Por tanto, el dólar cuando sube en nuestro país, se genera cada vez un colchón inflacionario que va sumando allá a la inflación local, que también la tenemos bastante internalizada, con una situación de lo que fue la extrema liquidez por los retiros de fondos de pensiones y otros factores también externos.